Ah, ¿Cómo Fernando, está? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor Javier, le escuchamos. qué gusto Permítame, saludarles. muchas gracias. Permítame hacerle una breve presentación antes de su ponencia. Con todo el gusto del mundo. Un placer. Bien, muy bien. La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Javier Eduardo Bermúdez. El doctor es director regional del Trabajo y Servicio Público de Cuenca del Ministerio del Trabajo. Aquí está. Javier Eduardo Bermúdez, el doctor es un profesional del derecho, graduado en la Universidad de Cuenca en el año 2002, obteniendo el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia de la República. También el doctor posee un diplomado en desarrollo económico por la Universidad de los Andes, un diplomado para abogados en el INCAE, es especialista en tributación por las universidades de los Andes y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Cuenca. El doctor Javier Bermúdez cuenta con una trayectoria de 15 años de experiencia en el libre ejercicio profesional en el ámbito del derecho civil y laboral. Y actualmente cumple las funciones, como ya lo dijimos, de director regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca, en un periodo comprendido de 4 años aproximadamente a la fecha. Bienvenido, estimado doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, voy a permitirme agradecer realmente al doctor Damián Armijos, a Fernando también, Guzñay, y también a Atic Morocho por esta linda iniciativa. Yo creo que estamos en el camino correcto cuando le ponemos al derecho laboral en el primer tono de debate, de acuerdo a la cronología. He estado viendo todas las intervenciones, escuchando y viendo lo que se va a tomar, entonces, o lo que se va a tocar acá. Me parece muy importante, ¿no? El derecho laboral en este año ha crecido lo que en 10 o 20 años no lo ha hecho. Entonces, si nosotros vemos esa dinámica del derecho laboral, tenemos realmente muy buenos resultados, muy buenas críticas y muy buen debate. En esa parte quiero agradecer la posibilidad de dirigirme a cada uno de ustedes. Quiero agradecer también al equipo de trabajo del Ministerio y también del Trabajo, a las autoridades que también han permitido mi participación el día de hoy, sabiendo que este es un evento sumamente académico. Me han dispuesto, sí, que hable sobre el tema del moving laboral. El moving laboral, como ustedes conocen, es una de las situaciones que más se dan y que menos realmente se ejercen en cuanto a activar estos procedimientos administrativos conforme están marcados en la norma. Entonces, yo me ponía a pensar y viendo, les traigo y luego de la ponencia que les doy al último, les voy a decir un poco por qué el que menos se trata, ¿no? Yo tengo la suerte de estar en la Dirección Regional del Trabajo de la ciudad de Cuenca, que es regional, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, desde el año 2017 hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver que desde el 2017 hasta el año 2021, que es en este mes, solamente hemos tenido alrededor de 30 trámites en esos 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no conoce el sentido de la norma, que la gente en moving laboral a veces lo siente y de eso, solamente sentirlo, no llegan a activar, ¿sí? No llegan a activar las relaciones y no llegan a activar las acciones administrativas a los que tienen derechos. Entonces, también un tema de debate en donde todos nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Nos ponemos a pensar y ver que realmente hace falta más conocimiento, hace falta más debate y este espacio, muchísimas gracias, es el adecuado para compartir con todos ustedes. Un viernes en la noche, yéndonos ya al confinamiento, yéndonos también a estar realmente en la mirada de cada uno de ustedes, lo mejor es capacitarse. Por eso mi felicitación a cada uno de ustedes y realmente a los organizadores. Entremos en materia. No sé si es que, Fernando, me permiten compartir la pantalla para... yo les he traído una pequeña diapositiva. Sí, estimado doctor, está habilitado para que puedan compartir. Muchas gracias. Entonces, vamos. Me avisa si es que lo están ya divisando.
¿Lo estamos viendo ya? No todavía, doctor, se está compartiendo. Ah, ya, perfecto. Debe estar ya por compartirse. Ahora Listo, sí. estimado doctor, ahora sí. Qué gentiles, muchas gracias. Sí, el moving laboral, me pidieron que hable sobre esto, he tratado de ser un poco más conciso sobre lo que es el moving laboral. Para eso voy antes de este tema, voy a llegar con ustedes en cuanto, en primer lugar, a lo que dice nuestra Constitución. Luego bajaremos a un tema doctrinario sobre sobre qué dicen, ¿sí? Los doctrinarios y los más fuertes en cuanto a esta muy preocupante problemática que se vive no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, para luego descender, claro está, a las normas constitucionales, a las normas legales del código y a los instructivos y acuerdos ministeriales que también los vamos un poco a ir conociendo, ir desglosando, ir conociendo también cómo son las resoluciones y en términos pequeños he podido también tratar de condensar para cada uno de ustedes. Si es que ustedes y los organizadores necesitan también estas diapositivas para que todas las personas conozcan lo que es el moving laboral y tengan esta pequeña guía, no tengo ningún problema, las podría yo también facilitar a ustedes con todo el gusto del mundo. La cuestión es que el conocimiento también sea para todos. Entonces, como siempre digo, son pequeñas cápsulas. Esto es única y exclusivamente para generar esa avidez por conocer un poco más. Así es que espero les guste, esté a la altura de cada uno de ustedes, muchos colegas míos y también personas que se acercan a conocer un poco más sobre el derecho laboral y el moving. Entonces, el derecho laboral, el moving laboral, denuncia y sanción. Nuestra norma constitucional, y como les decía a manera de prefacio, la Constitución nos da una definición bastante amplia y compleja sobre lo que es el trabajo. Concretamente, en el artículo 33 de nuestra Constitución establecen, y lo voy a leer de manera textual, el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Y aquí vemos, y por eso decía yo que esta definición es bastante amplia y compleja. ¿Por qué? Porque si vamos a la primera parte del articulado, la norma nos dice es un derecho y un deber. Entonces, si es un derecho podemos exigirlo, si es un deber debemos cumplirlo. ¿Sí? Y un derecho también económico, claro está, para llevar nuestra base de la economía de nuestro sustento. Entonces, ahora, el Estado trabajará, y eso lo he subrayado, ¿para qué? Para lo que atañe siempre al tema de moving. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la dignidad está ahí dentro de las corrientes doctrinarias. El moving está muy reñido con este tema de la dignidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a ser víctima de moving, empieza a perder su dignidad, empieza a tener muchísimas situaciones en donde psicológicamente, hasta físicamente, se ve disminuida por la persona que le está atacando. Entonces, ahí empieza. Entonces, el respeto a su dignidad. Una vida decorosa, de ahí saltamos a la parte también subrayada donde dice el desempeño de un trabajo saludable, pero no solamente las normas quieren decir un trabajo saludable y atañar a normas de seguridad y salud, que son muy importantes, y ahora seguridad y bioseguridad en el trabajo, sino también en las relaciones interpersonales, porque tiene que ser un trabajo saludable, no solamente física, sino también emocional y psicológicamente. Entonces, si ustedes ven, la norma constitucional parte de muchísimas variantes. Estas variantes lo que quieren hacer es que el trabajo se vea no solamente de una manera de una relación laboral interpersonal que tiene
los requisitos del artículo 8 del Código del Trabajo y se termina. No, va mucho más allá, le pone características básicas como es un derecho, un deber social y el tema del respeto a su dignidad y también del trabajo saludable en cuanto al moving, tiene muchísimo esto que ver, ¿sí? No hablamos solamente de un ambiente saludable en cuanto más a normas de seguridad, sino también en las relaciones interpersonales, como les decía anteriormente. Yo les he traído algunos conceptos doctrinarios. Iñaki Puñuel, perdón, Iñaki Puñuel es uno de los más conocedores de este tema, estudiosos y sabe bastante, es un tratadista español en donde, bueno, es importante rescatar los ciertos conceptos doctrinarios para entender el concepto y el alcance verdadero en cuanto al móvil. El profesor Iñaki Piñuel cita a Brodowski, quien ya en el año 76 emite una definición, ¿sí?, indicando que el hostigamiento o acoso es una serie, por eso, y lo vamos a hablar un poco más tarde, sobre lo que es una serie, es decir, una repetición. Intentos repetidos y persistentes de un individuo de atormentar, desgastar, frustrar o conseguir una reacción de otro individuo mediante un trato que continuamente provoca, presiona, asusta, intimida o causa la incomodidad de un individuo en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que son persistentes de un individuo de atormentar, desgastar, frustrar para conseguir una reacción. ¿Cuál es esa reacción? Muchas veces la renuncia del trabajador. Muchas veces el despechar al trabajador y que el trabajador ya no quiera ir al trabajo. Muchas veces evitarse un trámite de visto bueno. Muchas veces evitarse una liquidación por despido intempestivo. De ahí se recurre a estas malas prácticas laborales, que las llamo yo, para empezar a tener este manejo de atormento, de desgasto, de frustración para la persona. Entonces, yo ejerciendo ese poder, ¿sí?, que tengo como empleador, puedo hacer. También existe la posibilidad que este poder, esta reacción, este desgaste no venga solamente del jefe o del dueño de la empresa, puede venir de un par dentro de la relación laboral también. Entonces, todo esto se está normando conforme lo veremos más adelante. Existen también el acoso psicológico. En Reiser y Ragnes describen el acoso psicológico como una situación donde uno o varios individuos perciben continuamente durante un periodo de tiempo los que son receptores de actos negativos de uno o varios individuos. En una situación donde el objeto del acoso tiene dificultad, ¿sí?, para defenderse de esas acciones. Un incidente puntual no es acoso. Entonces, si ustedes ven en esta situación, nosotros vemos que este concepto va mucho más arraigado al tema psicológico, ¿no? Durante un periodo de tiempo que son receptores de actos negativos, ¿sí?, de uno o varios individuos, es decir, no solamente el dueño, como les decía en minutos atrás, no solamente el dueño puede ejercer este moving laboral, no solamente el dueño puede ejercer un tema de discriminación, sino también su par en el trabajo del objeto, del trabajador objeto del acoso, tiene esta dificultad para defenderse también. Y resalta, y hay un punto muy importante, dice, un incidente puntual no es acoso. Entonces, vamos viendo que la característica siempre en la primera definición, como en esta, es la serie repetitiva, es un acto repetitivo para que se configure un tema de acoso. Case Lehman también nos aporta un concepto mucho más concreto, y esto les comento y les voy a transmitir. Moving significa el proceso de atormentar, hostigar o aterrorizar psicológicamente a otros en el trabajo. Muy simple, es una de las definiciones que a mí más me gustan cuando tratamos de estos temas. ¿Por qué? Porque coincide siempre en el tormento, el hostigamiento y llega hasta el terror, ¿no? Aterrorizar a esa persona de manera psicológica. ¿Para qué? Para llegarle también a bajar su autoestima, bajar el tema, buscar, como en las otras definiciones son un poco más amplias, buscar alguna situación que el empleador quiera, una renuncia o terminación de una relación laboral, impedir no pagar un despido intempestivo, cualquier otra de las situaciones, y además también el tema del moving en cuanto a las acciones repetitivas. Pero esto
Lehmann sí lo hace un poco más pequeño, más rápido, más fácil de digerir: atormentar, hostigar, aterrorizar psicológicamente a otros en el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos del acoso laboral? Iñaki Puñuel y Zavala, en un trabajo en el 2001, dicen que el objetivo del acoso laboral es el de intimidar, opacar, reducir, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima. Con estas vistas, al eliminarla de la organización, con vistas a eliminarla de la asociación o a satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir. A nivel psicológico, el daño propiciado a la víctima es enorme, ya que pierde la autoestima y en ocasiones el control de su vida en todos los aspectos. Nosotros hemos tenido casos muy puntuales y yo, como director de trabajo, he podido conocer denuncias, inclusive que no llegaron a poder activarse dentro del trámite administrativo, que lo vamos a hablar en minutos posteriores. Es importantísimo recalcar que este objetivo del acoso laboral, de intimidación, de opacar, de reducir, de amedrentar, ¿sí?, consumiendo emocionalmente a la víctima del acoso laboral, lo que hace es que las personas pierdan esa autoestima. Y esa víctima realmente no quiere ir a trabajar, pierde el control en todos los aspectos de su vida, lo he visto, y muchas veces, inclusive, y tenemos nosotros muchas proyecciones en números y en estadísticas, las mujeres son las que más tienen el porcentaje de llevarse el caso de víctima en este acoso laboral. Inclusive las personas, mujeres que son casadas, ni siquiera pueden comentar, ni siquiera con su esposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo de inflar un problema, de que esta situación empeore. Entonces, muchas veces, no a veces, sino muchas veces, se callan. Entonces, si ustedes ven, este es el objetivo del acoso, ¿no? Como decirles, agredirles únicamente por llevar a cabo o tener una terminación de una relación laboral, o también simplemente por necesidad de infringir estas agresiones. De forma similar, Marie-France Irigoyen expresa que existen varias formas para agredir a alguien, como son aislar a una persona, manifestar públicamente sus errores, encomendarle objetivos o tareas imposibles, tareas absurdas o inútiles, en casos que se acude a no brindarle los medios adecuados para el trabajo, marginarlo, maltratarlo y humillarlo. Don Víctor, gente, no le digo, yo sé que yo soy vieja. ¿Perdón? Perdón, estimado doctor, ya está silenciado el micrófono. Muchas gracias. Todas estas situaciones a nosotros nos llevan a pensar muchísimas cosas. Nosotros tuvimos en una institución pública, y eso les quiero comentar como una charla que estamos llevando. El alcalde no le quería un grupo de personas porque supuestamente él pensaba que estaban trabajando o trabajaron para la campaña del anterior, del alcalde que perdió, del candidato alcalde que perdió, y bueno, habían sido trabajadores. Lo que hizo ese señor alcalde fue ponerles bajo un techo de zinc, 2 planchas de techo de zinc al lado de un árbol, y no les dio ningún tipo de trabajo. No les dio ningún tipo de objetivos, no les dio tareas, no les dio nada. Les quitó y solamente les hacía marcar entrada, salida, y se quedaron los señores sin hacer nada. Ese acoso laboral nosotros con los inspectores de trabajo llegamos a conocerlos, fuimos, inclusive teníamos hasta fotos de verles a las personas trabajadoras allí. Entonces, ¿qué es lo que configura eso? Eso configura realmente una agresión al trabajo. Es una agresión, ¿por qué? Porque la víctima está perdiendo su autoestima a diario, porque realmente en ocasiones la gente llegaba hasta burlarse de esas personas. Todo eso propiciaba la máxima autoridad. Pueden ustedes ver que nosotros pudimos llegar con la sanción, se multó con lo máximo $8,000, como nos permiten los instructivos y acuerdos ministeriales, pero de ahí no más. Entonces, la situación acá del acoso laboral es, en primer lugar, empoderarse de los derechos, conocerlos y activarlos, porque si uno no se empodera de los derechos, los conoce, pero no los activa, nos da igual.
Entonces, y eso querido traerles en estos pequeños temas de orden doctrinario, ver que realmente tienen muchísimas aristas y hay un abanico de posibilidades en cuanto al acoso laboral muy grande, ¿sí? Encomendarle objetivos imposibles, quitarle todos los medios adecuados para su trabajo, marginarlo y maltratarlo y a humillarlo, como el ejemplo que les puse yo en cuanto a este GAD, en donde los trabajadores, como 10 o 15, de 10 a 15 trabajadores, todos los días en el sol o en la lluvia, tenían que estar parados, aguantando la humillación y el maltrato por parte de sus jefes y además también de sus pares. Entonces, lo que queremos nosotros es que el moving laboral la gente también conozca, ¿no? Conozca, sepa los trámites y dentro del trámite del moving laboral en el Ecuador, yo he preparado algunas situaciones en donde espero que las podamos analizar conjuntamente. Es importantísimo señalar sobre los elementos de la relación laboral. Ustedes conocen muy bien lo que dice el Código del Trabajo en su artículo 8, es un servicio ilícito y personal, claro está, una actividad permitida por la ley, que tiene una relación de dependencia con sujeción a las condiciones del contrato y a las órdenes del empleador. Y ahí empieza ya, cuando existe la relación de dependencia, existe la mala, ¿sí? Existe la mala idea o concepción de que cuando están bajo mis órdenes, ¿sí? Yo puedo acabar inclusive con la psiquis de mi trabajador. Entonces, aquí la relación de dependencia es las órdenes del empleador estrictamente señaladas en las condiciones del contrato. Lo uno tiene que ir pegado, concatenado a lo otro. Y la remuneración como la contraprestación, ¿sí? Que recibe el empleador por el servicio o la actividad. Perdón, el trabajador. Entonces, esta es como ustedes conocen, esta es realmente lo que es una relación laboral, pero desde donde inicia y desde donde nosotros y yo he podido un poco estudiar para venir a conversar con ustedes, es desde la relación de dependencia que se ejerce esa relación de poder. Personas que intervienen, bueno, la relación la bilateral directa, ¿sí? Bueno, el 327 de la Constitución nos tiene muchísimos numerales con los artículos, en donde en estos numerales se dan los principios básicos en donde tiene que darse, ¿sí? La relación laboral. Tenemos por un lado el empleador, el trabajador. El empleador puede ser una persona jurídica o natural y el trabajador puede ser una persona natural. Es importantísimo también, y yo les he traído a colación esto, el convenio sobre la igualdad de remuneraciones dado en 1951, ¿sí? El C100, en donde el artículo 1 dice: la expresión de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el tema de la discriminación empieza ya a hablarse en el 50, ya empieza a tener un poco más de oídos en las organizaciones internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo. El artículo 2 dice: todo miembro deberá garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Este principio deberá aplicarse por medio de 1. Legislación nacional, A. Legislación nacional y B. Los contratos colectivos entre empleadores y trabajadores. Legislación nacional, tenemos la legislación nacional. Ahora nosotros, como el ministro de Trabajo, como el señor presidente de la República, y permítame hacer un poco de un paréntesis aquí en la exposición, se envió ya y descansa en la Asamblea Nacional ya la propuesta de la Ley Orgánica de Régimen, sí, violeta. Realmente la Ley de Economía violeta nos va a traer muchísima igualdad en cuanto a remuneración, en cuanto a proteger sobre la discriminación y también a igualar en esos derechos a hombres y mujeres. Los contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores también son una herramienta básica, ¿sí? La contratación colectiva tiene que tener el puesto que se merece. Yo creo y soy un convencido de que la contratación colectiva no es mala. La contratación colectiva más bien ayuda a traer más dignidad al trabajador, pero también al darle más dignidad, al darle mayores herramientas, mejor
protección, sea remunerativa, sea de protección, inclusive hasta de trato, porque los contratos colectivos pueden llevar a tener hasta trato de cómo tratar un problema, cómo tratar con el trabajador, evitar este tema del moving laboral y se vuelve una herramienta fundamental para esto. Tengo también que referirme sobre el convenio de discriminación, ¿sí? En el empleo y la ocupación del 58, en donde les resumo medio vis a vis, en donde dice el término discriminación comprende a cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. B, cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. Ahí empieza el germen, ahí empieza ya el asunto en cuanto a notar este tema y también tratarlo ya en una normativa, sí, internacional que nuestro gobierno y nuestro Estado es realmente parte de aquello y suscriptor del mismo. Entonces, vamos al marco normativo. Dentro de los marcos normativos yo les he traído algunos en donde podríamos revisar en los instrumentos internacionales el convenio internacional número 100, el convenio internacional el 111, bueno, nuestra Constitución de la República, en los artículos que les dije, del 33, el 11, el artículo 326 con todos los numerales en donde encierran una serie de características y también de principios plenamente ejecutables en cuanto a la relación laboral, la protección de los derechos de los trabajadores y los criterios de aplicación de norma. Con Código del Trabajo en el sector privado, los CEB en el sector público, el Código Orgánico General de Procesos como una normativa adjetiva supletoria conforme el Código del Trabajo siempre admite esta suplencia en cuanto a las normas adjetivas cuando no existan normas adjetivas incluidas en el Código de Trabajo. Aquí es importantísimo señalar y diferenciar esa parte. El trámite de visto bueno es una norma adjetiva puesto en un código sustantivo. Si ustedes un poco nos ponemos a revisar la norma, ¿por qué? Porque nos da el procedimiento dentro del trámite de visto bueno, por ejemplo. El acuerdo ministerial número 2017-82, normativa sobre la erradicación, discriminación, de la discriminación en el ámbito laboral, y el 244, que es el protocolo de prevención de atención de casos de discriminación, toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Ahora, vamos viendo que, y esto es importante decirlo, las estadísticas, como yo comenzaba en mi exposición ante ustedes, decía, realmente las mujeres tienen el mayor peso de víctimas acá. Hay el 80%, como les decía, de los trámites, de los pocos trámites que se han hecho dentro de la dirección regional, han sido el 80% mujeres. ¿Sí? Y eso que no han sido tampoco señalados, tratados y llegados a conocer por parte de la autoridad del trabajo, porque, como decía muchas veces, las mujeres prefieren callar, prefieren inclusive no contar a su cónyuge para evitar un tema, ¿sí? De que ese conflicto crezca. Entonces, si ustedes ven, existe una normativa, existe convenios internacionales, nuestra Constitución nos norma, el Código de Trabajo también, la LOCEP en debida forma, tenemos una norma procesal, tenemos acuerdos ministeriales como el 244 y el 82. Entonces, existe normativa, pero esa normativa, lo que también existe es esa falta, ¿sí? De interés. Y además también, viéndonos un poco más allá, la falta de pruebas. Eso también es importantísimo señalar. Falta de pruebas dentro de un acoso, porque hay acosos laborales que son bastante difíciles de probar. Otros sí son muy groseros, como el ejemplo anterior, pero otros son muy difíciles de probar. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es que estas actividades, estos acuerdos ministeriales, estas normativas se apliquen para que
no para generar un tema de división, sino más bien un tema de protección a los trabajadores. Hablábamos del artículo 11 de nuestra Constitución como derecho del trabajo, como derecho fundamental, dice: todas las personas son iguales, gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Aquí no existe, bueno, y si ustedes ven el articulado de la norma, la norma en su definición y en el amplio abanico que expone, ¿sí? Las razones en cuales nadie va a poder ser discriminado. Entonces, además de estas, dice, si es que me olvido de algo, también por cualquier otra distinción personal o colectiva, no puede darse. Nosotros, conforme a ley, tendríamos la sanción de toda forma de discriminación, y los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación. Esto es importantísimo señalar. ¿Sí? En materia de derechos y garantías constitucionales se deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia. Es decir, nosotros debemos buscar la justicia. ¿Sí? Siendo órganos de control o de trabajo administrativos o judiciales. Siempre tratar de buscar la justicia. Vamos un poco bajando ya el tema de jerarquía de normas. Nos encontramos con nuestro Código del Trabajo. Dentro de nuestro Código del Trabajo tenemos dentro de la obligación, en el 42.36, ¿sí? Que son obligaciones del empleador implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades del acoso laboral para prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores de estos con el empleador y de estos con el empleador. Esta es una de las normas que también van atadas de lo que vamos a hablar también un poco más en cuanto a los acuerdos ministeriales. Y la prohibición al trabajador. Se aplicó, se puso un artículo enumerado en donde la definición de acoso laboral debe entenderse por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido en forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en un lugar de trabajo, en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre los trabajadores, como decíamos hace minutos anteriores, que tengan como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o que bien amenace o perjudique su situación laboral. Aquí, si ustedes ven, este es el mismo concepto que también guarda la LOCEP en cuanto a lo que tiene que decirse dentro del sector público. Si ustedes ven, es un concepto que la norma nos trae bastante fuerte, habla de dignidad de la persona lo vimos en el artículo 33 constitucional, que también mira a la dignidad no solamente en el hecho de elevar su nivel económico, sino la dignidad también generada por el estar protegido, ¿sí? De hechos lesivos en contra de su psicología o de su trabajo o del ambiente en donde él deba desenvolverse. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la afiliación sindical y gremial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que volvimos con la anterior diapositiva, en donde la discriminación por cualquier situación, inclusive la afiliación sindical o gremial, tiene por objeto, ¿sí? Generar esta protección para que no exista ese acoso. Entonces, nosotros vemos que la afiliación sindical y gremial, bien entendida, bien trabajada con representantes y con sindicalistas que ven por su gremio, es de aplaudirla, ¿sí? Y eso también tiene que tener ese
esa parte en donde cada uno de estas personas que pertenecen a un gremio sindical tengan esa protección. La causal también se ve como causal de visto bueno, ¿sí? Del trabajador versus su empleador, ¿sí? Por injurias discriminatorias, indemnización, bueno, la indemnización está en el 195.3 y no permite un reintegro, sino más bien directamente ya le da la indemnización. El acoso laboral, empleador-trabajador, es una actuación discriminatoria. También se puede dar, es un caso que no hemos llegado, yo no he conocido una causal sobre esta que se haya activado dentro del trámite administrativo de visto bueno en la regional 6, pero bueno, está puesto y ahí existe esa posibilidad también de que se active. Dentro de la LOCEB, la ley orgánica, tenemos nosotros en el artículo 23 dice: derecho irrenunciable a no ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce del ejercicio de sus derechos. Acoso laboral o actuación discriminatoria. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluida la afiliación sindical o gremial. Idéntico, como les decía, la normativa del Código de Trabajo y de la OCEP fue adaptada o adoptada en cada uno de los cuerpos legales de manera casi literal. Dice causal de destitución del artículo 48 de la LOCEP, realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación, violencia de género o violencia de cualquier índole en contra de las servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones. Actos que serán debidamente comprobados. Ustedes ven, existe también esta causal ya de destitución de funcionarios o de servidores, según el caso, para que esto se siga dando. Y para que esta persona que haya hecho esto o haya cometido estas faltas haga uso del artículo 48 y esa sea la causal de destitución. El acceso al servicio público en el artículo 65 también es bueno traerlos a estudio, porque dice: el ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin discriminación alguna. Como ustedes ven, nosotros tratamos la discriminación y el acoso laboral de manera holística, una manera completa. ¿Por qué? Porque antes, inclusive precontractual, si cabe el término, de una relación laboral, servicio público administrado o trabajador, empleador, tiene que también manejarse sin discriminación alguna. Organización de servidoras y servidores públicos, garantía contra la discriminación. Se prohíbe todo acto de discriminación en contra de las servidoras o servidores públicos relacionados con su trabajo debido al ejercicio de su derecho de organización. Es decir, yo puedo hacer una organización de empleados en el Ministerio de Trabajo, pero están impedidos, protegidos por ley que cualquier persona ejerza este tipo de discriminación única y exclusivamente por ser parte o perteneciente a esta organización. Como ustedes ven, hay un tema bastante grande en cuanto a la ley. Ahora, vamos bajando ya jerárquicamente en norma y de acuerdo al acuerdo ministerial, dejándome ser redundante, sí, el 2017-82 para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, sí, el objeto es precontractual también, como les decía antes, evitar también el tema en el acuerdo 82 nos dice que no se pueden pedir pruebas de embarazo, no se pueden pedir ni fotos, inclusive adjuntadas al CV, al currículum vitae del postulante, porque realmente lo que se tiene es, realmente que tiene que tenerse un criterio de selección basado en las competencias del puesto al cargo a donde yo voy a apuntar, no en lo que si tengo una discapacidad, no en lo que si puedo y tengo soy casada o soy soltera o puedo quedar embarazada. Entonces, esos criterios, ¿sí? Se daban antes y un poco se investigaban, entre comillas, ¿sí? Por parte de las direcciones o de talento humano. ¿Para qué? Para un poco ir aminorando las contrataciones de ciertas personas que la empresa las veía o las apuntaba como no muy productivas.
En la parte contractual existe la igualdad, ¿sí? Como la veíamos anteriormente, la igualdad en remuneraciones y la no discriminación, atendiendo la concordancia del artículo 42 Constitución, perdón, 11.2 constitucional. En definiciones, la discriminación antes y durante de la relación laboral, eso va atado y no hay discriminación en condiciones objetivas, requisitos por méritos o experiencia. Eso hay que saber también un poco, tener ese sedazo para poder diferenciar que a mí con condiciones objetivas no me discriminan. Si yo pido en mi carpeta, tener en mi puesto para el perfil del cargo, al puesto que voy a contratar, tengo que perfil méritos y experiencia, no más. Entonces, el ámbito es en el sector público y privado de esta norma ministerial, el reconocimiento a los derechos de las personas, a grupos de atención prioritaria y a grupos de personas o en condiciones de vulnerabilidad. Siempre tiene el Acuerdo 82 especial cuidado con estos grupos, ¿sí? El derecho a las personas en primero, atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad. La prohibición de los requisitos de selección, como les decía y les adelantaba un poco, pruebas y resultados de embarazo, información sobre estado civil, fotografías en el perfil de la hoja de vida, pruebas y resultados de exámenes de VIH, información, pasado judicial, asistencia prohibiendo vestimentas propias referentes a su etnia o identidad de género, pólizas de seguro, enfermedades degenerativas o catastróficas y requisitos como edad, sexo, etnia, identidad de género, religión, pasado judicial y otros requisitos discriminatorios. ¿Por qué? Porque el tema del talento humano ha sido realmente muy discutido en el tiempo, doctrinariamente, normativamente. La gente que hace derecho laboral siempre se ha puesto a pensar, inclusive los cambios de recursos humanos a talento humano, le da una visión mucho más humana. No es un recurso, es un talento, es saber que las personas tienen talentos y esos talentos nosotros como administradores dentro de una empresa o de una institución los debemos realmente administrar, pero con todo un proceso muy serio, ¿no? En donde erradiquemos y prohibamos estos requisitos de selección que ya nos trae la norma constitucional, la ley, y además también se ven reflejados en concordancia, como decía, en este acuerdo ministerial 0082-2017. Dentro de esta misma norma, ¿sí? Hay unas prohibiciones de discriminación en el espacio laboral, ¿sí? Que aplican en los espacios públicos como privados. Desvalorización de habilidades, aptitudes, estigmatización, estereotipos negativos, divulgación de intimidad corporal y orientación sexual con fines peyorativos. Aquí hay mucha gente que se burla de las personas que pertenecen a los espacios de LGBTI. Realmente eso es una de las partes que más conflictividad en los trabajos trae, ¿sí? Y mucho mayor enfrentamiento entre pares que entre el jefe y el trabajador, entre el empleador o el trabajador. Eso nosotros de nuestra experiencia hemos podido ver que este tema de la orientación sexual con fines peyorativos realmente se da muchísimo más entre pares en una relación laboral. Es decir, mi compañero de trabajo es el que ejerce esa discriminación hacia mí, ¿sí? Intimidación y hostigamiento, claro está, esta intimidación y hostigamiento puede ser del dueño de la empresa, de la cabeza de la institución o de los jerárquicos superiores. Segregación, ocupación y abuso en actividades operativas, asignar tareas no acordes a la discapacidad, formación, conocimiento, con el fin de obligar al trabajador a terminar con la relación laboral. Como decíamos siempre, el objetivo, como iniciamos, el objetivo del acoso laboral es esto, ¿no? El obligarle a que tome una decisión que, de no haber ejercido esta presión, nunca lo hubiese tomado el trabajador. Todo tipo de discriminación en ascensos laborales, limitación o coerción a la libertad de expresión cultural, cualquier tipo de agresión verbal, física, basada en género, edad, costumbres, ideología, idioma, orientación sexual, identidad de género, vivir con VIH o cualquier otra forma de distinción personal o colectiva. Artículo
11 que acabábamos de leer, constitucional, reflejado en concordancia con la norma del Acuerdo Ministerial 82. Entonces, también determinar espacios exclusivos que señalen evidentemente diferenciación injustificada y discriminatoria en el uso de servicios higiénicos, comedores, salas recreacionales, espacios de reunión y ascensores. Esto es uno de los espacios donde el ambiente sano no solamente se tiene que ver por la pulcritud que debe tener el puesto del trabajo, sino también un ambiente sano en donde todos tengan igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones también se da en que, como les decía, y volvamos al ejemplo de los señores que trabajaban en ESEGA, ellos no tenían baño, ¿sí? Realmente a ellos les prohibieron el uso de los baños y también les prohibieron el hecho de que tengan y ejerzan algún trabajo. Entonces, les disgregaron, les segregaron y además también les prohibieron este tema de los servicios higiénicos. Entonces, si ustedes ven, era totalmente fuerte lo que vivían estos trabajadores. Llegando a esto, ¿sí? La norma sí tiene un procedimiento y ese procedimiento debemos nosotros tenerlo muy en cuenta porque como les decía, ejecutar un derecho es muy importante, pero ejecutarlo de manera tan técnica, ¿sí? Y en esto, queridos colegas, es importantísimo señalar que la defensa técnica dentro de estos procedimientos juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental porque si nos ponemos un poco a debatir sobre este tema, la defensa técnica tiene que ser tan buena para ejercer en primer lugar la defensa o el patrocinio de un trabajador que viene ya con su autoestima baja, en primer lugar. Segundo, con falta o con pruebas bastante difíciles de conseguir. De ahí la eficacia del abogado, la estrategia del abogado, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros en el devenir de los trámites administrativos que tenemos, y no solamente en los temas del Acuerdo Ministerial 0082, sino ya en casi todos, vemos que hay veces que el inspector o el director de trabajo quedan mal por el proceso investigativo y de resolución, conocimiento y resolución de alguna materia en trámite administrativo, pero el abogado no ha ejercido técnicamente su defensa. Entonces, lo que se ha pedido a los inspectores dentro de la regional es que también ellos en su resolución también dispongan y digan y expresen y también motiven que la indefensión se ha dado no por parte, ¿sí?, del señor inspector que hace como juez administrativo, si cabe el término, sino también de la pésima defensa técnica del trabajador. Porque hay veces, hemos tenido inclusive hasta reclamos, que nos dicen que no, que el inspector es el malo, que todo se probó, cuando en realidad no fue así. Entonces, eso también es un llamado a una reflexión sobre, y a ustedes, queridos juristas que me acompañan, también del trato o del papel fundamental del abogado como patrocinador de derechos. Les he traído, bueno, este pequeño sinopsis de lo que es el trámite, ¿sí? El postulante o el trabajador puede denunciar ante el inspector de trabajo en denuncia escrita o verbal. Siempre tiene que ser verbal. Se dice escrita o verbal. Puede ser escrita, pero siempre puede ser verbal, pero siempre se necesita se necesita que sea escrita, detallando los hechos y agregando las pruebas. ¿Para qué? Para volver a lo que yo decía, un buen patrocinio. ¿Para qué? Para que ese derecho también se ejecute, ¿no? El ingreso de la denuncia, ingresa, se sortea y en el término de 2 días el inspector a cargo notifica al denunciado y el denunciado responderá en 5 días. ¿Qué responde en 5 días? Si es que el inspector de trabajo le manda a aclarar cualquier situación, sea de hecho o de derecho, que no esté clara en la inteligenciación que tiene que tener el inspector para el conocimiento y resolución del problema. El inspector pondrá a conocimiento de la dirección de grupos prioritarios del ministerio para el acompañamiento. Claro está, grupos prioritarios y las personas que también pertenezcan a estos grupos, ¿no? Luego de eso hay una audiencia que dentro del término de 5 días se da, con o sin la respuesta también de parte
de las personas que son llamadas a contestar, ¿no? El oficio a petición de parte se puede escuchar en esta diligencia, ¿no? El denunciado, bueno, tal vez no expliqué que el denunciado, luego de ser notificado, tiene 5 días, el término de 5 días para contestar, ¿no? Contestar esta denuncia. La inspección, ¿sí? Que se da luego de la audiencia, puedo hacerlo el inspector en cualquier proceso investigativo y sin previo aviso. Esto es importante, es una diligencia muy importante. No sé si podríamos apagar los teléfonos, perdón, los micrófonos. Gracias. Es una diligencia bastante importante porque no tiene aviso previo, ¿sí? Y va el inspector de trabajo a primera mano al lugar de los hechos en donde se va a poder ver y también investigar, ¿no? Investigar en donde el trabajador con sus compañeros y los compañeros de manera confidencial van a poder contarle qué es lo sucedido. Eso es lo importante y lo mejor en este espacio procesal en donde la inspección para mi manera de ver, genera un espacio muy de mucha conducencia, ¿sí? De mucha conducencia y pertinencia al momento de que el inspector de trabajo se lleve ya elementos de convicción para generar o no generar un informe sancionatorio o de archivo. Luego de esto, se da el archivo, que es la inexistencia de evidencias suficientes de discriminación, de selección como espacio laboral también, y de ser necesario la solicitud de criterio a la dirección de grupos prioritarios o seguridad y salud previo informe. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que nosotros tenemos estos espacios, también el inspector, a más de toda esa posibilidad de la inspección y de hacerlo de manera muy presencial y de intermediación es muy buena, tiene también el espacio de grupos prioritarios para sus debidos informes con seguridad y salud. El informe, luego de eso ya genera todos sus elementos de convicción y genera el informe al inspector, incluso la incursión de datos, en actos discriminatorios, y el informe se da en el término de 5 días. Ese informe, dentro del término de 5 días, se pasa al director de trabajo, quien es el competente para emitir la sanción en el término de 15. Las sanciones se dan según la gravedad, las medidas o no de reparación, y lo hablo desde los montos desde los 3 a los 20 salarios básicos. La reincidencia que puede darse supone, ¿sí?, una doble sanción impuesta sin superar los 20 salarios básicos. Entonces, luego de eso hay una derivación. Si es que la autoridad de trabajo entiende, ve que además de un acoso laboral existe un acoso sexual, existe también la vulneración de un derecho humano, ¿sí? También tiene que derivar a las autoridades competentes para el conocimiento, resolución y sanción de las mismas. Entonces, todo este procedimiento no puede durar más del término de 15 días. Eso está dispuesto por la norma y ese es el espacio de tiempo en donde todas las pruebas, todos los actos procesales tienen que darse hasta llegar a la resolución con la notificación respectiva. Dentro de esto hay el programa de prevención de riesgos sociales, en donde el acuerdo ministerial, el 082 que estamos analizando, dice que el deber de implementar es de más de 10 trabajadores. Es mejor implementar prevención de riesgos psicosociales desde empresas que sean, yo creo que desde 2 trabajadores a 3 ya deberíamos tener este programa de prevención, porque teniendo 3 pueden ser víctimas de acoso, pueden ser víctimas de discriminación, de estos actos de moving laboral. Entonces, la ley, la norma nos pone 10, pero el mejor empleador es el que maneja las normas, no solamente para un número determinado de trabajadores, sino también para fomentar una cultura de no discriminación y igualdad de oportunidades en procesos o empresas también pequeñas. Las sanciones son pecuniarias, cierre de establecimientos, suspensión de actividades. Servidores públicos pueden ser sujetos a un régimen disciplinario. Este acuerdo está vigente desde el 11 de mayo del año 2017. Si ustedes ven, están ya 4 años en este tema y por eso yo decía desde el comienzo de mi alocución que estas normas son importantes
por cuanto generan también un conocimiento, pero en su aplicación también tienen que legitimarse. La norma se legitima con su aplicación. El acuerdo ministerial, el 2020-244, nos trae el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ustedes ven, tenemos ya 3 figuras. Estas 3 figuras de acoso laboral, discriminación que caen en el MUBI. También lo ven también como toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, que va también en concordancia con la ley, ¿sí? Contra la violencia de la mujer, ¿sí? En contra de la mujer, en donde se tiene que resguardar, realmente se tienen que resguardar esta parte muy importante, ¿no? De que, como les decía, y vuelvo siempre a las estadísticas, del 80% de las personas que son víctimas de acoso muy bien laboral pertenecen al género femenino. En el sector público, las responsabilidades de las instituciones y entidades del sector público son salvaguardar, observar y promover el goce y el ejercicio del derecho de los trabajadores. Son responsables también de mantener relaciones de respeto y equidad con sus jerárquicos y también con sus compañeros pares, ¿sí? Y también la responsabilidad de denunciar. Las medidas de prevención son la adoptación de protocolos. El procedimiento en el sector público son víctimas como testigos, conoce la unidad de talento humano. Esa unidad de talento humano tiene que hacer una acción inmediata del protocolo, ¿sí? De medidas de prevención. ¿Sí? Acá ya es la unidad de talento humano quien toma un rol muy importante, si ustedes ven. El independiente, ¿sí? Del inicio de la acción disciplinaria. Sí, la unidad administrativa de talento humano, responsable en el término de 10 días, no actúa, también, ¿sí? La ley ya, y en este caso este acuerdo, también ya dispone una falta por omisión. El informe técnico de la unidad de talento humano tiene que darse en 30 días y también esta remite al Ministerio de Trabajo. Nosotros también vemos esto, en estos casos se ven en la Subsecretaría de Fortalecimiento Público y la comunicación a Contraloría va para que Contraloría ejerza también estos hechos. Las pruebas son hechos que puedan acreditarse por cualquier medio de prueba admisible. De ahí también tendríamos que un poco irnos viendo lo que nos dice la ley adjetiva sobre las pruebas, que tienen que ser pertinentes, conducentes, ¿sí? Y que lleven a plena convicción de la persona o de la unidad de talento humano en este espacio. El acuerdo ministerial también genera en los trabajadores del Código de Trabajo quienes pueden ser, ¿sí? Acá afectados, que es el trabajador afectado y también el trabajador testigo con esa protección. El medio de denuncia, siempre nosotros tenemos un medio de denuncia que es denuncias@trabajo.gov.es en nuestra página del SUD y también puede ser físicos en las ventanillas. Y acá vuelvo y repito, siempre es mejor tener un abogado, un profesional laboralista que conozca del tema y pueda llevar una defensa y un patrocinio muy técnico. Requisitos de admisibilidad, autoridad a quien va dirigida, datos generales, datos del denunciado, una narración clara de los hechos, los medios de prueba de los hechos denunciados que sean pertinentes y coherentes unos con los otros y su correo electrónico o casillero judicial para las debidas notificaciones. El procedimiento, bueno, el inspector conoce la denuncia, la calificación de la denuncia, la califica, la notificación para ejercer su derecho a la defensa, luego viene una audiencia, ¿sí? Esta tiene 2 fases en una, digamos así, y esas 2 fases son importantes también conocerlas porque realmente el hecho de que la una es una audiencia conciliatoria y la otra es una exposición de alegatos y pruebas, asemeja un poco, si ustedes ven, al procedimiento ordinario del COGEP. Las 2 fases tienen que darse, y si es que se da por cualquier medio, la fase conciliatoria se termina y se archiva la causa, pero en cualquier medio de prueba no se permitirá el testimonio de la víctima como único medio de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una de las prevenciones de la normativa en cuanto a que si es que yo tengo un problema con mi empleador y tengo esta posibilidad de generar, ¿sí? Esta denuncia,
no solamente tiene que ser mi palabra contra la de él. Entonces, no solamente ese testimonio va a ser prueba plena de lo que existió. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que desconocen la diferencia entre discriminación, entre acoso laboral o la violencia. También las características que veíamos antes con los doctrinarios, en donde existe la serie de repeticiones que tienen que ser un montón de características que las vimos en minutos anteriores. Entonces, no se puede permitir solamente esa prueba. Tiene que venir también de una manera grande, de una manera ya mucho más fuerte, el hecho de que puedan estar las personas con pruebas buenas. Existencia, si existe este tema de la prueba y esto le lleva al convencimiento del inspector, la sanción y el visto bueno como parte también de lo que conversábamos en cuanto a la terminación de la relación laboral. El empleador aduce no ser parte, deberá demostrarlo, también norma este acuerdo ministerial, porque como decía, el acoso, la discriminación o la violencia no solamente lo ejerce el dueño de la empresa, el dueño de la empresa puede no haberse ni siquiera enterado de lo que pasaba, pero esa obligación de saber o de no saber es una obligación dentro de un trámite administrativo probar, ¿sí?, que no conocía del hecho. Y el empleador también que no aplicó las medidas del acuerdo ministerial 244 que estamos viendo, ¿sí?, que al conocer no las aplicó, sí, con los protocolos de prevención, con las capacitaciones, sí, y para conocer estos medios, también puede ser causa del informe de seguridad y salud y la empresa sancionada. El empleador también que cometió actos de discriminación, también el director lo sancionará con lo que decíamos, de 3 a 20 salarios básicos unificados. Como ustedes podrán ver, hemos dado una vuelta un poco sucinta de lo que puede ser en esta hora que me han dado y he tenido el gusto de estar con ustedes. Es importante también y dejarles un poco en cuanto a las aplicaciones de las normas. El acuerdo 244, ¿sí?, es solo para el caso de discriminación de las mujeres y además en el tema acoso, discriminación y violencia. En el tema del acuerdo 82 es para la aplicación del acoso laboral también para los hombres, porque hablábamos de un 80% de victimización en mujeres, pero no nos olvidemos nunca del 20% de hombres que también existen en estas pequeñas espacios de discriminación en comparación con ese 80% enorme de objetivo femenino que lastimosamente se da. Por eso también existen estas normas, por eso también la Constitución, leyes y reglamentos, acuerdos ministeriales han puesto mucho el ojo en prevenir este tipo de situaciones. Así es que quiero agradecerles mucho. Hemos estado, se nos ha pasado, me ha pasado a mí una hora muy rápido y más bien me quedo muy agradecido por haberme escuchado. He tenido un placer de dirigirme hacia ustedes y bueno, estoy a las órdenes en lo que ustedes también podríamos un poco conversar sobre la aplicación y el alcance de estas normas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Javier Bermúdez, por tan magnífica exposición. Pasemos a unas par de preguntas en honor al tiempo y también para decirles a nuestros cursantes que una vez que terminen las preguntas haremos asimismo una foto con el doctor de todo el panel. Bien, si hay alguna pregunta aquí en Zoom, por favor levantar la mano o si no procedemos con las preguntas de redes sociales. Nelson Tapia nos dice, buenas noches, una pregunta para el doctor. ¿Se puede considerar acoso laboral cuando en una institución pública obligan a seguir un curso de capacitación a sus servidores y la institución menciona que en caso de no aprobar se tomarán las acciones respectivas? Buenas noches, Nelson, qué gusto. A ver, realmente aquí vamos a un poco a generar un poco de controversia. Siempre el servicio público tiene que tener personas realmente efectivas que conozcan y capacitadas. Y es muy importante reconocer de que
los cursos de capacitación tienen que venir de la voluntad de los trabajadores y nadie puede hacer coercitivo esto y decir, se van y si es que no se van, ya van a ver. Eso realmente no es acoso laboral porque la capacitación no es serial, digamos, no tiene este espacio que decía los doctrinarios de ser repetitivo, pero lo que sí no, debemos conocer nosotros como servidores públicos es que nadie puede decirnos no se capacite. Ahora, si es que el Estado a mí me quiere capacitar, debo dar gracias de que tenemos que capacitarnos. Ya debemos un poco también generar ese espacio de debate en donde el servidor público tiene que ser mejor, tiene que tener esa capacitación. Por eso yo aplaudo siempre que un viernes en la noche, a las 8:12 de la noche que estemos más de 200 personas debatiendo estos temas. Y lo que dice Nelson es importante. No es acoso laboral, en primer lugar, por no ser repetitivo, pero sí podría ser una especie de intimidación. Eso sí, caería en el espacio de intimidación, pero viéndole también de una manera un poco más allá, el servidor público tiene la obligación también de generar estas capacitaciones. ¿Para qué? Para entregar una muy efectiva prestación de servicio público al ciudadano. Bien, muchas gracias, doctor. Aquí en el chat de la sala de Zoom nos dice, a ver, una pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Qué opina usted sobre las investigaciones internas que se pueden llevar a cabo con motivo de una denuncia de acoso a través del canal confidencial de la compañía? ¿Podría esto suplir al proceso que realiza la autoridad laboral? ¿Podría la empresa indicar en su defensa que se han tomado los correctivos del caso fruto de la investigación realizada? A ver, hay una línea muy delgada en cuanto, y es importantísima esta pregunta, gracias a la persona que me hace. Hay una línea muy delgada entre una investigación interna o un protocolo de erradicación de este tema, ¿no? Los protocolos lo que dicen son capacitémonos, la unidad de talento humano puede investigar un poco y de ahí generar estos temas en el tema público, pero en el tema privado las empresas no pudieran. Hay una prohibición constitucional y eso siempre, volvámonos, de los comisiones, sí, de facto. Entonces, tengámoslo, mi memoria es un poco ingrata conmigo. Ahora, en este momento, no tengo el artículo de la Constitución, pero prohíbe de manera muy taxativa, ¿sí? Estas intervenciones internas, investigaciones, por ser inconstitucionales, porque no le da defensa al trabajador, porque no le da defensa a la otra persona. Entonces, se vuelven investigaciones o pesquisas inconstitucionales. Muchas gracias, estimado doctor. Terminemos con la última pregunta que nos mandan a través de redes sociales, asimismo. Nos dice Diego Flores, disculpe, doctor Bermúdez, ¿existe acoso laboral cuando el jefe le solicita que se remitan fotos por WhatsApp del lugar donde se encuentra el trabajador? Si esto es repetitivo, claro que sí. Bueno, aquí hay un tema que hay que ponernos también a ver. Hay personas que hacen y realizan su trabajo fuera de oficina. Entonces, cuando se realiza el trabajo fuera de oficina, estoy hablando de conductores, vendedores, estoy hablando de personal de fuerza de ventas, un poco más, también cobros. Hay veces que los malos trabajadores hacen quedar mal a los buenos. Entonces, el mal trabajador coge el vehículo de la empresa y hemos tenido nosotros en la dirección muchos trámites de visto bueno en donde le asignan una ruta y el señor se va por otra ruta para dejar cosas de la casa y también realmente no tienen un accidente, bueno, chocan y se desvían. Ahora, esto no es acoso laboral en cuanto a que no le delimiten le delimiten la ruta. Pero si es acoso laboral, el cada momento estar, páseme las fotos. Eso no puede darse. El trabajador tiene que tener también un espacio y el empleador tiene que saber generar también un espacio de dignidad y no solamente tenerle al trabajador explícitamente demostrando lo que está haciendo. El producto del trabajo tiene que darse en cuanto a rendición de cuentas, cuánto hemos vendido, cómo hemos vendido, cuánto he recobrado, cuánto he entregado. Entonces, ahí el empleador puede darse cuenta muy bien
Pero lo que dice Diego, en cuanto a fotos inmediatamente y solo por fotos y solamente y ya de una manera hostil, eso sí podría encasillarse de acuerdo a cada una de las relaciones, no nos olvidemos nunca de eso, en un acoso laboral. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Javier, por tan excelente ponencia. Le quedamos eternamente agradecidos de parte de Juristas de Ecuador y Latin Juris. Esperamos contar con su participación en futuros eventos. Es un placer poder estar con ustedes. Realmente un saludo a Solange también, que le veo ahora acá. Muy interesante estos foros. Yo aplaudo siempre. El derecho laboral es uno de los derechos más cambiantes y en un año hemos tenido cambios terribles, hemos tenido cambios, no sé si terribles, sino muy buenos, ¿no? 15,000 personas teletrabajaban antes de la pandemia. Ahora teletrabajan 400,000 personas. Entonces, son herramientas que nosotros con la pandemia hemos podido llegar a tenerlas, a aprovecharlas, y en estos espacios virtuales de debate jurídico me encanta participar. Un abrazo, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, juristas del Ecuador, por tenerme presente en este tipo de capacitaciones que lo único que hacen es ponerme al frente de tan distinguidas personas y poder un poco debatir. Tal vez no estén conmigo en algunos criterios, tal vez sí, pero la cuestión es dejar esa marca para que ustedes sigan investigando este hermoso aspecto que es el acoso, la discriminación y la violencia con la mujer en el trabajo y el ambiente de trabajo que es el ambiente sano, como marca la norma constitucional que lo habíamos visto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Procedemos con la foto, entonces. A todos los participantes que tengan la posibilidad, ayúdenos encendiendo sus cámaras para poder sacar una foto. Vamos a hacerlo en 2 tomas así mismo porque tenemos 2 paneles. Muy bien, vamos a la primera toma. Todos se están conectando, muy bien. Esperemos un momento más. Ya, creo que estamos la mayoría en el primer panel. 1, 2, 3. Muy bien, vamos con el segundo panel. Como no sé en qué panel se encuentran, asimismo prepárense para la segunda foto. A ver, segundo panel. Aquí estamos, el segundo panel. Muy bien. Vamos a la 1, 2 y 3. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, estimado doctor. Quedamos muy eternamente agradecidos. Y de igual manera, con ustedes, estimados cursantes, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el día lunes a las 6 de la tarde. A todas las personas recuerden que el periodo con descuento era hasta el día de hoy. A partir del día de mañana existirá un incremento para las personas que opcionalmente deseen el certificado, de ser el caso. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso y asimismo recuerden que las clases se encuentran grabadas en la página de Juristas de Ecuador para que en este confinamiento que nos viene el fin de semana podamos aprovechar el tiempo y si es que nos perdimos alguna clase, poderla revisar. Que tengan todos ustedes una buena noche y un reparador descanso. Que pasen bien. Un abrazo a todos, gracias.